Bueno, tenemos aquí delante cómo estamos haciendo un deployment con Terraform de dos droplets en DigitalOcean. Son dos máquinas virtuales de Ubuntu que está desplegando en el proveedor del Cloud DigitalOcean, donde vamos a alojar un control plane para Kubernetes y un worker node en base a este despliegue en Terraform. Bueno, ha terminado ya la creación del entorno y vamos a ver un poco los ficheros de configuración. Bueno, aquí tenemos los ficheros de configuración de Terraform con los que se ha hecho el deployment, y tenemos el main.tf, que es el fichero principal en el que se describe cuáles son los recursos a desplegar, etcétera. Si nos vamos hacia atrás, lo que vemos es la estructura de ficheros tanto para Terraform como para los playbooks de Ansible que utilizamos para hacer una configuración de los recursos que desplegamos. Entonces decimos que Terraform lo utilizamos como gestión de lo que es la provisión del deployment, y Ansible lo utilizamos como una herramienta para provisionar la configuración sobre ese deployment. Entonces, bueno, vamos a probar, podemos echar un vistazo a cómo tenemos el fichero de configuración de Terraform, el main.tf, en el que se describe por una parte el proveedor que hemos dicho que es DigitalOcean, y luego, bueno, tras una definición de variables que son las que utilizamos para conectarnos de manera segura, pasando los credenciales, digamos, contra Terraform por medio de la variable token, y después para conectarnos a cada uno de los recursos con la variable SSH. Lo que describimos a continuación es los recursos que desplegamos en Terraform. En este caso es una máquina virtual Ubuntu, como hemos dicho, 20.04 en la región de Nueva York, y estamos provisionándola con la llave SSH con la que nos vamos a conectar desde el dispositivo local para evitar el pasar el password. Bueno, el tamaño de la máquina en este caso es una máquina con 2 CPUs y 2 GB de RAM. Y a continuación de la descripción de los recursos, pues lo que hacemos es ya ejecuciones remotas sobre este provisioner. Entonces, en esta primera interacción hacemos una ejecución remota para instalar Python 3, que en este caso esta parte pues la podríamos evitar porque Ubuntu 20 ya tiene instalada un Python 3, y bueno, se hace esta primera conexión, esta primera provisión, porque esto sería necesario para Ansible en el caso que no lo tenga. Y a partir de aquí, pues lo que tenemos ya es la definición de cada uno de estos provisioners, que lo que van a lanzar es un comando de Ansible con un playbook asociado a 3 etapas para el control plane y otras 3 etapas para el worker plane. Entonces, en una etapa inicial, pues lo que hacemos es configurar Docker, configurar el repositorio, configurar el Container Runtime Environment para Kubernetes. La segunda sería configurar las dependencias para Kubernetes, instalar el KubeADM, el kubectl, las herramientas de administración, y después en el tercer comando lo que hacemos en este playbook de Ansible lanzaríamos la configuración que nos va a permitir hacer el join por medio de kubadm init, hacer el init contra el worker. Vale, para el worker pues tenemos un poco la misma configuración, la de un recurso para el worker, que le damos el nombre worker. Si tuviéramos más, pues tenemos una variable que se nos va a incrementar en base a este count. Y lo mismo, provisionamos mediante Terraform Python 3, conectándonos a la máquina pasando la llave privada en un fichero, y después lanzamos
la provisión o la configuración de este recurso por medio de esto del playbook, de los playbooks de Ansible, que los hemos dividido en 3 y que los podríamos unificar en un único playbook. En este caso los pasos serían también, como antes, los pasos iniciales de configuración, instalar las dependencias necesarias y el software necesario para Kubernetes, KVADM, kubectl y kubelet también. Y después, pues lo que tendríamos sería el join lanzar el join en cada uno de los workers, del join contra el control plane. Bien. Si revisamos esto en los ficheros de Ansible, lo que tendríamos sería este kubecluster, como hemos dicho, con los datos iniciales, en el que lo que hacemos es generar un usuario Ubuntu, un usuario no root, que va a ser el que va a ejecutar o el que se va a asignar luego a las opciones de administración del clúster. Después, como hemos dicho en las dependencias, lo que instalamos sería el entorno de ejecución, creo que antes lo he dicho mal, el Container Runtime Environment, que en este caso es Docker. Cambiamos el driver de Docker para que su cgroup sea systemd. Instalamos Docker y después instalamos kubelet, kvadm y kubectl, ¿vale? Por medio de este playbook de Ansible. Lo siguiente sería, en el caso del recurso para el control plane, pues instalar el control plane. Entonces, para ello lo que hacemos es no instalarlo, sino inicializar el clúster mediante kubadm init, lanzándole la red del pod en la que se va a crear. En este caso, el recurso lo estamos iniciando por defecto con una virtual network, que es la que está por defecto en el entorno del recurso, que es el entorno de Nueva York. Y la red por defecto que va a utilizar para este pod es la red por defecto en esa región. Si tuviéramos otra red para los pods asociada, por ejemplo, a recursos que están en otras zonas geográficas, pues tendríamos que cambiarlo. Y también, pues, mediante el comando kubeinit lo que hacemos es inicializar el control plane para que también anuncie en qué dirección de API se va a anunciar este worker node. Vale. En este caso, pues utilizamos esta. Bueno, lo demás sería crear el directorio Q para el usuario Ubuntu que hemos creado antes, un usuario no root. Y por último, lo que nos hacemos es bajar Flannel, que es una configuración para la red Container Network Interface para Kubernetes. Podríamos utilizar Cilium o podríamos utilizar otras. Vale, bueno, con esto lo único que nos queda por ver es la del worker node. Y entonces lo que tenemos es que, bueno, en este caso, vale, lo que le decimos es que traiga que haga el join contra el clúster mediante una shell recogiendo estas variables de entorno. Primero lo recoge, primero se conecta contra el control plane y recoge estas variables.
y después pues lo que tiene que hacer es ejecutar el comando del join. Que en esencia vale. Bueno, entonces vamos a comprobar que todo el despliegue se ha hecho de manera correcta, conectándonos tanto al control plane como al worker node. Entonces lo que tenemos es, vamos a revisar el deployment que se ha hecho. En este caso vamos a DigitalOcean y vemos que se ha hecho hace 19 minutos. Tenemos aquí el control plane, vamos a copiar control plane y vamos a conectarnos al control plane. Vale, como hemos provisionado esta máquina, como hemos dicho, en la parte del main del Terraform, en la parte de Terraform, la provisión de los recursos con la llave pública de mi host, pues me estoy pudiendo conectar desde ese host contra el control plane. Entonces vamos a cambiarnos al usuario Ubuntu, que es desde el que podemos hacer el kubectl. Vale, y vamos a ver en qué estado tenemos los nodos. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí porque esto es hasta donde hemos llegado.